tardes, amigas y amigos de Iniciativa Ciudadana. Esta semana, en el videoblog Fronteras y Migraciones, continuaremos hablando sobre las estrategias de política migratoria orientadas a fijar a la población en su lugar de origen, ahora en su vertiente de los controles fronterizos. Cuando se desarrollan este tipo de políticas, su objetivo es restringir la inmigración mediante medidas administrativas con acciones enfocadas fundamentalmente a los controles fronterizos y a los controles de residencia. Se busca con ello desincentivar el proceso migratorio. Sin embargo, estas políticas reflejan uno de los principales obstáculos que impiden la integración de los migrantes y el acceso equitativo a los derechos humanos en las sociedades anfitrionas. Generan condiciones para el desarrollo de sentimientos xenofóbicos contra los migrantes y las prácticas discriminatorias. Estos sentimientos y prácticas a menudo suelen ser reforzados por leyes, regulaciones y este tipo de políticas orientadas a restringir los flujos migratorios, lo cual deja en evidencia una creciente tendencia a criminalizar a la migración irregular. Los controles fronterizos son acciones que tienden a reforzar la presencia policíaca e incluso a militarizar las fronteras. Algunas de las consecuencias directas de la política de control fronterizo tienden a ser francamente inaceptables desde el punto de vista normativo, ya sea que se escoja la perspectiva de la justicia social o de los derechos humanos. Los controles de residencia son acciones enfocados a realizar operativos de control migratorio en puntos estratégicos en busca de personas que no cuenten con la documentación que avale su estadía y vigilar a los ciudadanos nacionales o extranjeros que residen en un estado a cumplir con un estatus migratorio o de documentación correspondiente. En este sentido, o con este tipo de políticas, los migrantes que llegan a un nuevo país tienden a ser víctimas con mucha frecuencia de detenciones policíacas en centros administrativos e incluso en prisiones. Aunque el ordenamiento jurídico internacional de los derechos humanos propugna para que la privación de la libertad sea el último de los recursos, con estas políticas los migrantes suelen ser detenidos como parte de un procedimiento rutinario sin tener acceso a las salvaguardas judiciales adecuadas, como el debido proceso. De igual forma, hay una tendencia cada vez mayor en enjuiciar los delitos migratorios, los cuales, en algunos casos, han resultado violatorios a los derechos humanos de los migrantes. Este tipo de políticas tiende al desarrollo de acciones de persecución contra los migrantes. En la actual crisis migratoria que vive Europa, pero que en México también vivimos, este tipo de políticas son muy habituales como respuesta a los amplios flujos migratorios y ahora de exiliados provenientes de diferentes partes del mundo. Es común, en el caso mexicano, que encontremos este tipo de acciones, sobre todo en la franja de la frontera sur, así como sucede en los Estados Unidos. Sin duda, la crisis actual que se vive en materia migratoria, en materia humanitaria de refugio y asilo, no será resuelta por estos mecanismos de controles ni fronterizos ni de residencia. Por ello, hablaremos en las siguientes en las siguientes entregas de este videoblog sobre otras estrategias relacionadas con políticas migratorias. Por el momento, solo podemos quedarnos con esta reflexión y asumir y señalar que este tipo de políticas violatorias de los derechos humanos deben ser inaceptables y las sociedades deben alzar la voz para evitar que sus estados violen los derechos humanos de los migrantes y sus familias. Hasta luego.